¿Por qué Rusia no logra vencer a Ucrania? Bienvenidos a este podcast sobre la guerra de Ucrania y la invasión de Vladimir Putin a este estado europeo. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió el territorio soberano de Ucrania, llevando, desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra, el conflicto a suelo europeo. El afán de Ucrania de combatir con la corrupción, saltar al desarrollo, ver como una oportunidad el ingreso a la Unión Europea e ingresar a la alianza militar OTAN, Organización del Atlántico Norte, provocó miedo y recelo por parte del gobierno ruso encabezado por Putin. Las amenazas a la soberanía nacional ucraniana no parecieron suficientes. Putin invade, lo que él mismo llamó como una operación militar especial. Los ataques comenzaron y el asedio a Kiev, la capital de Ucrania, nos hizo recordar el antiguo afán imperialista de los antiguos zares, queriendo poder a su merced al mundo eslavo. La autodenominada Tercera Roma volvía en pleno siglo XXI. Sobre las causas podríamos hacer otro podcast. La idea de este es acercarnos a la respuesta de la siguiente pregunta: ¿por qué Ucrania no ha podido ser derrotada por Rusia? Cuando comenzó la guerra de Ucrania, tal como sucedió en Libia, Irak o Chechenia, se presagiaba una resistencia fácilmente aplastada y que la victoria de Putin sería rápida y contundente. Algunos periodistas mencionaron que se encontraron trajes de desfile militar entre las pertenencias de militares rusos al comienzo de la guerra. ¿De verdad Putin pensaba que la victoria sería fácil? No sabemos si como estratega militar se habrá anticipado a lo que vino después, pero sí vemos que se preparó económicamente para este suceso. Las sanciones de varios países contra el régimen y el país completo no han tenido mucho efecto, aparte de la crisis económica y precariedad de parte de la sociedad rusa antes de la guerra. Los ucranianos resistieron el asedio a Kiev. Putin se replegó y la batalla por Kiev fue una derrota para Rusia. La estrategia militar de la pinza sobre Kiev fue un completo fracaso. Varios rusos perdieron la vida en lo que se pensó que iba a ser una derrota rápida de Ucrania. Como la idea de tomar Kiev y sacar al gobierno ucraniano no resultó, Putin llamó a un golpe de estado contra el gobierno ucraniano, que se rebelaran para no tener más bajas del pueblo al que estaban defendiendo. Esas palabras no tuvieron ningún efecto. Muchos pensamos que Kiev caería. No cayó y países europeos y los Estados Unidos se entusiasmaron. Hay que ayudar a Ucrania, fue la consigna. Desde 2022 que Ucrania ha recibido ayuda y eso le ha ayudado bastante a solventar los ataques de Rusia. Esto ha sido fundamental para resistir y explicar la no victoria rusa, casi como fundamento único por políticos prorrusos. Esto es muy cierto, pero no es lo único ni determinante. De hecho, amenazar con realizar un ataque nuclear para terminar con la guerra no es un símbolo de fortaleza, sino que todo lo contrario. Demuestra la debilidad escondida que tiene el régimen de Putin. La resistencia de los ucranianos, y no solo de los militares, su fortaleza frente a una guerra ha permitido que los incentivos espirituales, como el amor a la patria, soberanía e independencia, no hayan caído. Los intentos de Putin por desmoralizar al ejército ucraniano, diciendo que son rusos y no ucranianos, llamando a la rebelión militar interna, entre otros, han sido un fracaso. El relato épico se mantiene en varias unidades militares y en la población ucraniana. Ahora bien, esto, como en cualquier guerra, no es para siempre. Por eso las guerras, y lo sabe todo estratega, deben ser rápidas, porque tanto el aguante como la sensación de victoria son pasajeras. En Ucrania esto se ha estirado con el tiempo. ¿Hasta cuánto durará? No lo sabemos.
El factor de la corrupción. Rusia es uno de los países con más corrupción de Europa. El capitalismo jerárquico que posee tranca bastante la innovación por parte del sector privado. El que tiene y ha tenido capacidad para esto es el Estado, pero con un gran defecto: la escasez de recursos. ¿Cuál es el problema en relación con la guerra de Ucrania? El desarrollo de la industria militar rusa se ve seriamente afectada por la corrupción. La inyección de recursos y la calidad de elementos militares es menor o ineficiente. Razón: los corruptos se quedan con el dinero estatal para sus bolsillos. Esto significa que, por ejemplo, se utilizaron materiales más baratos y de menor calidad para la confección de un tanque, por ejemplificar algo. Tanque que se avería fácilmente o queda detenido en alguna región de Ucrania. Por lo tanto, si bien Rusia tiene bastante tecnología en sentido militar, en la calidad sus insumos no funcionan con calidad. Esto ha resultado una ventaja para Ucrania y para el armamento que se le ha entregado a Ucrania para los combates. En este sentido, el problema de Ucrania no es el armamento, sino que la cantidad de armamento para poder subsistir en esta guerra, además de la población que va a combatir. Se podría quedar con muy pocos soldados en el frente. Se da una sensación de doble sentido. Por un lado, tenemos a Rusia que, producto de la corrupción, tiene mucho insumo militar, pero poco eficiente. Pero al mismo tiempo, envía soldados al frente para mermar y hacer gastar las balas y armas de los ucranianos, que, por otro lado, van perdiendo población, es decir, combatientes. Fue ante esta situación que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló sobre enviar soldados franceses al frente, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha. La guerra se ha estancado. Lo que parecía ser una invasión y victoria rápida ha pasado a una guerra de desgaste. Tal como en la Primera Guerra Mundial, la guerra de posiciones o trincheras ha sido la tónica en la guerra de Ucrania, con algunas incursiones de uno u otro bando. Putin ha convertido la guerra, que partió como un derrocamiento a un gobernante, a una guerra de conquista e imperialismo. Apropiarse del este de Ucrania, el Donbass. ¿Por qué optar a esto? Se podría suponer que por sus malos resultados en el avance. Por tal razón es que las propuestas de paz basadas en ceder territorio son complejas e inaceptables para el gobierno ucraniano. Además, Vladimir Putin necesita una victoria para la supervivencia de su régimen. Invasión de Ucrania a Rusia. Se da la situación a la inversa. Esto podría llevarnos a intuir que hay fallas en comunicación, decisión y en la inteligencia de Rusia de no prever que Ucrania iba a entrar a Rusia, como lo ha hecho. Esto nos hace pensar que la inteligencia rusa tiene varias falencias, incluso al no anticiparse al ataque terrorista del ISIS-K en Moscú. Ucrania aprovechó esto y entró a territorio ruso, tomando localidades para dividir y hacer mover las fuerzas rusas de Ucrania más cercanas a Rusia. El régimen de Putin fue pillado por sorpresa. Esta jugada lo que hace es cambiar las estrategias y retrasaría una supuesta victoria rusa. Rusia no puede aún. Por otro lado, se ha señalado como factor la baja moral de las tropas rusas. El incentivo espiritual de la patria no parece estar dando resultados. Esto es clave, porque no es lo mismo ser agredido y luchar por consignas como soberanía e independencia total a invadir para defenderse. El factor determinante podría ser que el régimen de Putin muestre todo su poder, a excepción de la opción nuclear, para aniquilar de una vez por todas al ejército ucraniano. ¿Por qué no lo hace? Esto no lo ha respondido el régimen ruso, pero sí los prorrusos. Más que argumentos teóricos, se han escuchado consignas de que no gana la guerra a Putin
porque no ha lanzado todo su arsenal. Mientras tanto, otras personas relacionan que el arsenal no es suficiente o está en mal estado, tal como se señaló en el punto donde relacionamos la corrupción y la industria militar. Cabe señalar que nada es definitivo en este conflicto. No podemos asegurar qué bando ganará, a pesar de que Rusia haya conquistado el este de Ucrania. Nada indica tampoco cuánto durará el conflicto. Es una pregunta abierta, por supuesto, para el debate. Esperamos te haya gustado este podcast, este video sobre historia actual. Para más videos como este, te invitamos a suscribirte al canal y buscarlo en la lista de videos. Muchas gracias y hasta el próximo video.